Comenzamos. Bienvenidos todos. Gracias por estar conectados. Gracias a quienes se están uniendo a este Zoom y gracias a quienes se están uniendo al Facebook. Hoy, Bienestar en un Clic, donde Elena Sadra y su servidora Mercedes Yang les damos la bienvenida y agradecemos sobre todo el patrocinio de Alas al Viento, Bellas por Dentro y por Fuera, de Yang Institute, Soluciones Humanas Corporativas y Escuela de Negocios, y a Vinotinto Radio, quienes están transmitiendo este programa de hoy en México, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica y Miami. Este programa está dedicado a todas las personas que quieren vivir con calidad de vida. Nuestro programa de hoy es súper especial. Me urge apoyo emocional. Y hemos dividido esta charla en los recursos que podemos utilizar de vez en cuando, que son menos recurrentes, y los recursos que tenemos para que podemos usar todos los días y de muchas diversas maneras. Hoy nos acompaña Zaira Gala, quien nos explicará sobre una de las alternativas valiosas que podemos utilizar a diario y su sustento biológico. Nos va a contar un montón de cosas interesantísimas. Y empezando por aquellas que son más de vez en cuando estamos trabajando nuestra parte emocional, o nos urge la parte emocional. En mi caso, bueno, trabajar haciendo coaching con muchos empresarios que están muy urgidos, que me dicen estoy tanto desesperado, tengo mucha angustia, pues la responsabilidad de llevar a cabo y que siga adelante una empresa en estos tiempos donde las cosas se pusieron diferentes, en donde el liderazgo remoto es distinto, en donde el mindset es distinto, en donde, como les digo, hoy las empresas necesitan ponerse la camiseta de su gente, no al revés. Entonces eso es un giro y un cambio de chip y de paradigma bien interesante. Eso por el lado de todo lo que podemos hacer con coaching o con terapia. También podemos recurrir a la acupuntura, es supremamente interesante. Yo he tenido el gusto de recibir acupuntura y la verdad es que es un mundo diferente, digámoslo así. La experiencia de inclusive no solo que pongan agujas, sino en ciertos casos ponen unas agujas que calientan y cómo se estimulan ciertos centros de nuestro cuerpo que nos ayudan efectivamente a generar mayor bienestar. Pero hay algo que es bien interesante en términos de qué puede estar pasando con nosotros en términos emocionales. Y es que pudiésemos estar teniendo problemas de tiroides, por ejemplo, un hipotiroidismo, donde nuestra tiroide está baja en su funcionamiento, pudiera estar generando un trastorno emocional y no sabemos. Podemos estar engordando, que es por la razón por la cual uno dice, bueno, pero hago dieta y no como y engordo y etcétera. Y es que también tiene una parte emocional, la persona se deprime, se decae, y es porque la tiroides está lenta, digámoslo así. Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, que son de muchos tipos. Entonces es importante tener como la conciencia de en dónde estoy yo con relación a mi salud y que mi estado de ánimo me pudiera estar dando indicadores. Por ejemplo, el acudir a masajes, a reflexología, ayuda un montón a mantener ese bienestar emocional, ayuda muchísimo a sabernos que nos estamos cuidando, que esa es otra parte importantísima, a dejar atrás el que soy egoísta porque me compré este perfume o porque me di un gusto, a pensar soy sana porque me estoy ocupando de mí. Y eso es un poco lo que vamos a estar conversando el día de hoy, y nos queremos enfocar mucho en la parte de
¿qué podemos hacer de forma diaria? ¿Cuáles son las cosas que si yo hago diariamente va a subir mi estado de ánimo? Voy a mejorar emocionalmente, me voy a sentir más tranquila, más alegre, más animada, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quisiéramos tocar un poco acá, porque todo lo demás que hemos hablado en términos de masajes, en términos médicos, en términos de reflexologías, de checarnos físicamente, de la acupuntura, son alternativas supremamente valiosas, pero no recurrentes, digámoslo así. Pueden ser frecuentes por un tiempo, hasta que uno más o menos se equilibra, etcétera, etcétera. Pero queríamos tocar el tema de qué hago yo día con día que me va a servir. Cuéntanos, Elena, en ese tema de día con día. Pues mira, como bien lo dijiste, hay muchas cosas que podemos hacer. Y ahora más adelante vamos a tocar, como bien lo dijiste, el tema de cómo eh, algún desajuste o desbalance físico nos puede cambiar las emociones, me pueden hacer sentir peor. Y al revés, mi estado emocional impacta en mi salud física. Y eso es súper interesante. Sobre lo que podemos hacer de día a día hay muchas cosas. Hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, meditar, o yo digo el consabido café con la amiga, que definitivamente es un bálsamo para el alma. Pero también hay otras cosas, como por ejemplo usar algún tipo de producto como los aceites esenciales que nos ayudan mucho a, a apoyar todos esos procesos que tenemos emocionales de muy variada índole que nos afectan. Y por eso hoy tenemos a esta invitada tan especial que es Zaira. Ella es kinesióloga, ahora ella nos va a explicar de qué se trata, y me gustaría que ella nos platicara eh, por qué ella cree que es tan importante hacerle caso a las emociones y cuál es la relación entre las emociones y nuestra salud. Hola, Zaira. Hola, Elena. Sí, qué importante lo que estás diciendo, porque finalmente nuestro sistema, nuestro cuerpo es bioquímica y todas nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo lo que entra a nuestro cuerpo se traduce en una bioquímica que va a ir directamente ya sea a nuestros neurotransmisores en el cerebro, a nuestros órganos físicamente, y de ahí se van a desencadenar un chorro de cosas, para bien o para no tan bien, o para generar un equilibrio, ¿no? Que es lo que queremos finalmente, tener un equilibrio. Y la naturaleza con el cuerpo es una sincronía cuando realmente estamos tomando todo el provecho de lo natural, ya sea de los alimentos, del aire o de todo lo que está en la naturaleza, nos va a ayudar porque finalmente estamos creados para vivir en conjunto con la naturaleza. Todos nuestros receptores en el cuerpo embonan como piezas de rompecabezas, ¿no? Con todo lo natural. Es muy evidente cuando comemos un alimento natural, una fruta o algo natural, el cuerpo lo va a recibir de esa manera y va a llenar todo pues, todas nuestras células de una manera positiva, a diferencia de cuando comemos algo, por ejemplo, procesado, ¿no? El cuerpo lo va a resentir finalmente. Y lo mismo va a pasar. Fíjate que hay algo bien interesante de la manera como estamos recibiendo lo que pasa a nuestro alrededor. Todos los sentidos van a entrar, los vamos a recibir, pero se van a procesar a través del neocórtex primero y después el cerebro lo va a procesar, en este caso, pues para las emociones. Sin embargo, el olfato es el único de los sentidos
que no van a hacer como este viaje doble de ir primero al neocórtex y después al resto del cuerpo. El olfato es el único sentido que va a ir directamente al sistema límbico. Y el sistema límbico es algo súper, súper importante para las emociones. Ese es como el centro de procesamiento de todas las emociones, de nuestros recuerdos, de muchos de nuestros reflejos. Entonces, de ahí lo importante del olfato. Muchas veces, pues olvidamos, ¿no? Qué tan importante es hasta que vemos, por ejemplo, algo negativo, ¿no? Cuando leemos algo desagradable que nos va a causar una emoción desagradable. Por lo contrario, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando recibimos un ramo de flores? Inmediatamente, como en automático, vamos a olerlas. ¿Por qué? Porque nos van a hacer sentir bien. Entonces, lo que dice Selena, los aceites esenciales, si bien no podemos tener acceso a los bosques, a las flores, a todo lo que existe en la naturaleza, es difícil estar en contacto ahora con todo lo que hay en la naturaleza, pero un aceite esencial nos va a hacer todo este efecto de la aromaterapia, que finalmente ha existido durante muchísimos años a través de diferentes culturas. Por eso, por ese efecto en muchas otras áreas del bienestar, pero sobre todo en las emociones, por esto que les cuento del olfato. El sistema olfativo es Y, súper poderoso. y perdón, Zaira, eso también se ve cuando, por ejemplo, algún olor me trae algún recuerdo. Por ejemplo, en mi caso, cuando huelo Chanel número 5, me acuerdo de mi abuelita, porque a eso olía mi abuela siempre. Entonces, a mí me gusta olerlo porque me trae recuerdos muy lindos. O en algunos casos puede a algunas personas un olor traerle un recuerdo muy feo. Es por eso que estás explicando. Exactamente. Y es por este cerebro límbico, porque ahí es donde están almacenadas las memorias. Están muy cerquita esta parte del cerebro donde almacenamos las memorias y donde se procesan las emociones. Y ahí llega justamente todo el sistema olfativo. Es como un acceso directo. Y es súper importante porque de ahí, exacto, podemos desencadenar algún tipo de ansiedad, de miedo, o por lo contrario, de amor, de seguridad, de motivación. Entonces, sí es bien, bien importante esto que dices. Qué interesante. ¿Y cómo crees tú que ha afectado a todo este tema emocional esta pandemia en la que hemos estado encerrados? Ya llevamos como año y medio. eh, y cómo está repercutiendo en las personas este tema que empezó siendo un tema emocional y cómo está repercutiendo en la salud de las personas. Eso es bien interesante porque ahorita lo decía Mercedes, cada una de las emociones y cada parte de cada órgano y cada célula y cada parte del cuerpo están súper, súper ligadas. Es muy evidente, por ejemplo, en aromaterapia se maneja mucho como esta parte de metáforas, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy claro. El ciprés, el árbol de ciprés es un árbol, bueno, cuando lo hacen en aceite esencial, es un apoyo muy bueno como para todo lo que tiene que ver con los fluidos, con la sangre, con el sistema urinario, con hasta incluso varices, todo lo que tiene que ver con fluir en el cuerpo, el fluir. Eh, y emocionalmente es un árbol que nos va a ayudar a fluir en cuanto a las emociones. Si nos sentimos muy estancados, a lo mejor en no progresar, en no perdonar, en algún pensamiento o emoción que no podamos avanzar, de esta manera también nos va a ayudar. Entonces, esta metáfora que existe entre la naturaleza y las emociones y además entre lo físico está súper, súper estrechamente relacionado. Entonces, claro,
cuando nosotros tenemos toda esta serie de herramientas para poder procesar, yo soy como muy creyente de que todas las emociones existen por una razón, ¿no? Por ejemplo, el miedo, pues nos va a ayudar físicamente a salir de un episodio, por ejemplo, de peligro. El miedo va a hacer que reaccionemos y que hagamos algo, o por lo contrario, que nos paralicemos y que salga para pues no tan favorable. Pero lo importante y lo que la aromaterapia nos va a ayudar es a movernos de esa emoción, no quedarnos atorados en una emoción, sino ser capaces de identificar y procesar las emociones hacia donde, o sea, nosotros tener como más control de todo eso. Y la aromaterapia, en conjunto de muchas otras herramientas, como lo decía Mercedes, a lo mejor la acupresión, la meditación, la kinesiología, etcétera, etcétera, muchas técnicas nos van a ayudar a movernos de cada una de las emociones y nosotros finalmente ser los encargados de hacia dónde nos queremos dirigir y no al revés. Oye, Zaira, y yo entiendo que todo lo que son árboles, no sé si es troncos, raíces, tienden a como to ground us, a plantarnos, a estabilizarnos. ¿Por qué crees que suceda eso? Me llama mucho la atención de que la naturaleza en esencias a partir de árboles pueden ser para enraizarnos. Me encanta esto que dices, Mercedes. De verdad, eso es como una de mis grandes pasiones, hacer esta analogía entre la naturaleza y cómo nos va a ayudar, ¿no? Un árbol es fuerte, pero también es flexible y tiene sus raíces bien puestas. Entonces, nos va a ayudar a nosotros cuando queremos tener esa fortaleza, pero recordar nuestras raíces, los árboles nos van a ayudar. Por otra parte, a lo mejor las flores son grandes aliadas para recordarnos que somos amados, que podemos amar, al cariño. Por eso lo que les decía ahorita, recibimos un ramo de flores, las olemos y luego sentimos esta parte de abrazo, de contención. Por ejemplo, las especies, la canela, el clavo, el jengibre, nos van a recordar como a nuestra casa, van a ser como de contención y de sentirnos apapachados por nuestra familia, ¿no? A lo mejor los cítricos, como están pues en las ramas de los árboles recibiendo toda la energía del sol, nos van a ayudar para la alegría. Una naranja, un limón, eso es como en automático, ¿no? Cuando olemos una lima, una toronja, nos pone de buenas porque son frutos que están recibiendo toda la energía del sol. Entonces, eso es muy interesante, cómo cada uno... ¿Y cómo lo mezclas con lo que tú haces como kinesióloga? No sé cómo, en tu práctica de kinesiología. Exacto, sí, de kinesiología. Ajá, cuéntanos de kinesiología y qué es, cómo funciona, por qué es relevante, para qué nos sirve. En kinesiología, una de las grandes bases o de los grandes fundamentos es que el cuerpo es sabio y el cuerpo en un estado de balance va a ser autosuficiente para tener bienestar. Sin embargo, cuando pasan las cosas en la vida, en lo cotidiano, a lo mejor tenemos eventos desafortunados, entonces empiezan a haber desbalances o mala alimentación, tóxicos en el ambiente, todo esto va entorpeciendo pues, los receptores en el cuerpo, ¿no? Se van llenando como de toxinas, que esto se genera desde lo que pensamos o lo que sentimos, lo que estamos oliendo en nuestras casas, etcétera. Entonces, existen exactamente todas estas técnicas de puntos específicos en el cuerpo que van a hacer que tanto la energía como
claro, hay unos meridianos energéticos que corren por todo el cuerpo. Entonces, si nosotros estimulamos estos canales energéticos en conjunto con los aceites esenciales que nos van a ayudar a llegar a esa emoción o a ese pensamiento donde queremos llegar, es una maravilla, porque es una técnica muy, muy poderosa. Entonces, por ejemplo, aquí en donde está el esternón y abajo de la clavícula, hay unos hoyitos. Si hacemos si doblamos como los hombros para adelante, vamos a poder identificar. Este es el esternón, el que pasa aquí, y esta es la clavícula. Entonces, en donde se juntan hay unos hoyitos. Pueden de repente doler si no estamos en un momento óptimo. Entonces, estos puntos se le conocen como puntos del cerebro en kinesiología. Entonces, digamos que si un día yo me siento desmotivado, apático, incluso con depresión, podría tomar un aceite esencial y colocarlo en estos puntos y masajear. Entonces, ahí vamos a estar atacando por todos lados, con puntos energéticos, con kinesiología, con aromaterapia, y es muy sencillo y en unos segunditos se ve un cambio bien evidente. Y esto es muy evidente, por ejemplo, con los niños. A lo mejor ellos pueden dar ciertos como toquecitos, aquí en donde está el área del timo. Del timo, ajá. Con una gotita de algún aceite esencial, por ejemplo, con algún árbol, por ejemplo, con un abeto, con un eucalipto, y ellos pueden darse estos toquecitos y les va a ayudar a estar más alertas, más motivados. Entonces, y con ellos es muy evidente porque... Claro. Sí. Claro. ¿Y qué relación hay con la acupuntura? Porque estás hablando o sea, veo como una relación interesante, pero aquí lo que me encanta de lo que estás compartiendo es que no tengo que ir con un especialista que me ponga las agujitas, sino que yo mismo la puedo hacer. Exacto, lo que usamos es acupresión, que es los mismos puntos que usan en acupuntura, pero con acupresión, pues como su nombre lo dice, es solamente estimular algún punto con el contacto. Ni siquiera es tan fuerte, sino es con el contacto. Y claro, en conjunto con aromaterapia es una maravilla porque los aceites esenciales van a entrar al torrente sanguíneo a través de la piel y además a través de todo el sistema olfativo. Entonces nos va a llevar a esta parte del sistema límbico, que son nuestras emociones. Y una cosita, en alguna otra ocasión estuvimos conversando, y lo hemos hablado incluso en este programa algunas veces, de la carga tóxica que nos rodea, porque todo lo que nos rodea tiene químicos. Mucha gente utiliza en su casa para perfumar el Glade o esas cosas, y es puro químico. Pero también hay una carga tóxica emocional que más en esta época de COVID nos está atacando. Entonces, los aceites también nos sirven para ayudar a descargar un poco esa carga. Eso es súper, súper importante porque muchas veces me dicen, ok, si uso este limpiador que tiene aroma a lavanda, me va a ayudar también para relajar, etcétera. Y la respuesta es no. Y ahí les va la razón. Cuando los famosos receptores que les comenté hace ratito están diseñados para embonar específicamente con lo natural. Lo que hacen cuando es un aroma sintético, como no se puede reproducir esas moléculas exactamente como lo natural, digamos que es una copia espejo. Entonces, si queremos que embone de esta manera, lo químico va a embonar de esta manera y no va a procesarse como algo natural en el cuerpo, y dos, se van a empezar a generar los famosos radicales libres que entorpecen como todo el desempeño que debería de tener el cuerpo. Eso por el lado físico, y por el lado, claro, de nuestros pensamientos o emociones no positivas,
también va generando estos radicales libres y finalmente la carga tóxica. Entonces, con los aceites esenciales podemos hacer un montón de cosas en la casa. Desde, a mí, por ejemplo, yo la verdad es que empecé a usar aceites esenciales porque mi hija cuando era más chica era muy alérgica. Yo no lo sabía, pero todo lo que yo usaba en mi casa, limpiadores, detergente, todo lo que estaba usando le estaba causando a ella esta alergia. De ahí que yo empecé a estudiar más sobre todo esto, ¿no? Entonces, reemplacé, me di cuenta que podía hacer yo mis propios limpiadores con aceites esenciales. Y es súper sencillo, es bien fácil de hacer y obviamente nos va a ayudar tanto para la limpieza en ese caso, y el cuerpo no se va a empezar a llenar de todas estas toxinas, de toda esta carga tóxica, y va a ser mucho más, digamos que el cuerpo va a estar limpio para poder hacer que realmente se enfoque para lo que se tiene que enfocar. Entonces, sí. Óyeme, y siguiendo la pregunta de Elena, ¿qué hacemos con la gente que de alguna manera son una carga tóxica emocional? Vamos a decirlo así. Que le pongo spray a la persona o que hago con un tabaco. Andas con tu spray en la calle. Así, Mi spray, me lo rocío, como que, porque sí, efectivamente, si somos energía, pues vamos a tomar energías nuestras y de otros y etcétera. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay gente que de alguna manera sentimos que como que nos cuestan, hay algo que no hace clic con nosotros? No es que sean buenos ni sean malos, es que no hay un match con esa persona. Siempre hay, sí, siempre hay. Hay una vez escuchaba que en Japón utilizan varios aceites para esta parte, como de protección energética, tanto individual como de los espacios. Y el espacio me refiero a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro núcleo. Entonces hay varios aceites que son, y la verdad es que esto no es algo nuevo, se ha usado durante muchas culturas por muchísimo tiempo. Por ejemplo, el laurel lo utilizan mucho en Europa como para proteger las casas. Entonces ponen hojas de laurel en las entradas. O también la salvia es muy usada en muchísimas ceremonias para proteger los espacios. Hay muchas especies y muchas hierbas que se pueden usar. Obviamente, pues no es tan práctico de dónde voy a encontrar las hojitas de laurel o de la salvia. Entonces, los aceites yo creo que es una manera muy práctica de esta protección energética. Por una parte, hacer la protección o la burbuja energética que nos proteja a nosotros y a nuestra familia. Y por otra parte, cómo nosotros mismos podemos procesar energéticamente nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿no? Si hay cosas que no podemos controlar, todo lo que pasa afuera, pero sí podemos poder controlar cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones. Y yo creo que sí, podemos usar todas estas herramientas de lo natural a nuestro favor. Y una pregunta, ahorita que hablabas de eso, de controlar un poco nuestro ambiente, me quedé pensando, pues nosotros finalmente somos adultos. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo los podemos apoyar a ellos cuando a veces ni ellos mismos saben bien qué es lo que sienten, ni cómo lo sienten, ni por qué lo sienten? Me encanta, me encanta, me encanta. No lo pueden, exactamente, no pueden a lo mejor al principio identificar qué es lo que les está pasando. Y hay muchas técnicas. Por ejemplo, yo con mis hijos, bueno, los aceites que yo uso, algunos tienen como ciertos colores muy bien identificados, ¿no? Entonces yo con mis hijos, cuando eran más chicos, hacía una dinámica muy bonita que antes, al iniciar el día, antes de ir a la escuela, les decía, elige una de estas botellas y póntela.
no me tienes ni que decir, ni contar, ni si no quieres, ¿no? Entonces elegían uno de los aceites y yo creo que siempre coincidió con ese estado de ánimo que estaban tratando de procesar en el momento. Entonces, yo creo que el cuerpo es bien sabio y los niños, por supuesto, que empiezan a ubicar qué de la naturaleza los va a poder de manera más fácil con todas estas herramientas, va a ayudar a poder entender y a procesar pues las emociones y a comunicarlas, obviamente. Oye, ¿y tienes más de esos tips de acupuntura, vamos a decirle, de digitopresión, que nos puedas compartir, que podamos usar, no sé, para subir el ánimo? Dijiste que era para el cerebro. Sí, son puntos de cerebro como para la creatividad, la motivación, Ok. la concentración. En las orejas tenemos un chorro de terminaciones nerviosas y está, en reflexología están como todos los órganos a lo largo de toda la oreja. Entonces podemos usar algún aceite esencial, podemos usar la aromaterapia. Por ejemplo, podríamos usar una hierbabuena, se me ocurre. Y es como si estuviéramos dando un masaje a todo el cuerpo. Entonces vamos a poner el dedo pulgar en la parte exterior y el dedo índice en la parte interior. Y este sí es súper, súper fuerte porque es una delicia y vamos a empezar a hacer un masaje de arriba de la oreja, todo hacia abajo. Es solamente hacer una presión muy fuerte poniendo el aceite esencial en los pulgares, unas 3, 4 veces y esto de verdad van a sentir es súper, súper rico, es un alivio de verdad increíble y este nos va a servir como para todo el sistema linfático. Estamos hablando de una carga tóxica y el sistema linfático pues va a ayudar a que se salga. Exactamente, vamos a O hacer sea que eso es para depurar, para limpiar, para desintoxicar esto en las orejas. Ajá, ok. física y emocionalmente. Ahora se habla mucho, por ejemplo, de los exfoliantes emocionales. Entonces vamos a exfoliar las emociones con todo este masajito. Esa es una delicia. Por ejemplo, podemos usar estos puntos, si ponemos los dedos aquí abajo del labio inferior, aquí. Estos se le llaman puntos de tierra. Entonces, para relajar, para lo que decías hace rato, Mercedes, como para poner raíces, para regresar, por ejemplo, cuando queremos hacer una meditación o estar más tranquilos, podemos hacer, hay gente que da como tapping aquí abajo, o hay gente que nada más hace como como masajito. Entonces, en este caso, yo usaría árboles, un cedro, un incienso, una gotita en los dedos y hacer como este masajito. Y por lo contrario, si queremos estar más alertas, a lo mejor a expandir nuestros pensamientos cuando ya le dimos 1000 vueltas a una situación y no se nos ocurre qué más hacer, arriba, en el labio superior, en la parte de arriba, estos se les llaman puntos de espacio. Entonces podemos hacer lo mismo, o toquecitos o un masajito. Y este nos va a ayudar a estar más alertas, más creativos también. Entonces, y en este caso yo pondría, por ejemplo, una hierbabuena, pondría a lo mejor jengibre aquí en la parte de arriba. Okay. Qué interesante. Para que la gente que nos está viendo se dé una idea, tú me habías platicado en algún momento de una
que tenías como una lámina donde había una rueda de las emociones y como qué tipo de aceite le servía más para cada emoción. ¿La tienes a la mano para que Sí. la podamos ver? Mira, te voy a hacer cojos a ver si puedes, para que nos la compartas. Sí, porque de pronto estamos ahí, no sabemos qué nos sirve para cada cosa. Esta es muy buena. Ándale. Qué bella esa lámina. Aquí, exacto, si quieren tomarle una foto a la pantalla, esta me encanta porque nos da una idea específica de cada uno de las clasificaciones de los aceites. Entonces tenemos las mentas que nos van a ayudar a cuando nos sentimos apáticos o inseguros, incluso con ansiedad, nos van a ayudar muchísimo. Las flores, lo que les decía hace ratito, para salir del temor, de la preocupación o cuando estamos pues con alguna herida emocional. Los árboles, cuando nos sentimos afligidos, tristes o avergonzados, usarlos en la piel o inhalarlos nos va a ayudar muchísimo. Las hierbas, por ejemplo, el romero, el eucalipto, el árbol del té, el limoncillo, cuando estamos enojados o con sentimientos de amargura o de descontento, nos va a ayudar mucho. Las especias, lo que les decía hace ratito, cuando queremos sentirnos como en casa, como este tecito rico, como esta contención, nos va a ayudar. Las especias, el clavo, la canela, el cardamomo, esos nos van a ayudar mucho. Y los cítricos, que son muy alegres, cuando nos sentimos melancólicos o angustiados o descontentos, y podemos obviamente hacer como combinaciones. Y ahí es donde empieza lo muy interesante, ¿no? Porque pues a veces queremos mezclar a lo mejor un poco de cítricos con árboles, que es una delicia, o unas hierbas con flores, y empieza ya, como a mí me gusta mucho verlo, como vamos a hacer como una ensalada de aromaterapia. Vamos a poder hacerlo tan rico como nosotros queramos. Podemos obviamente usar aceites individuales, cada una de estas clasificaciones, o podemos hacer ya una mezcla tan rica como nosotros queramos. Entonces, me encanta esta lámina. ¿Y hay reglas para hacer estas combinaciones o son cosas intuitivas? Exactamente, con la intuición, obviamente hay literatura y hay libros que nos van a decir específicamente cómo usarlas y qué cantidad, a lo mejor una especie es muy fuerte, entonces necesitamos ponerle menos cantidad a lo que vayamos a usar, etcétera. Pero también podemos usar esta parte de intuición, Mercedes, que a mí me gusta mucho la parte de la intuición. Solamente hay algunas, pues, temas como de seguridad básicos que a lo mejor si yo me pongo canela en la piel, puede ser que me irrite. Entonces, igual y poner primero un poco de cremita o de aceite de coco que va a ayudar a que la piel se prepare para recibir este aceite. Solamente con esta, o por ejemplo los cítricos que tenemos que tener como cualquier otro cítrico, si yo me pongo limón en la piel y salgo al sol, pues obviamente me va a manchar. Entonces lo mismo va a pasar con los aceites esenciales. Pero en cuanto a emociones, a mí me gusta mucho usar la parte intuitiva. Incluso hay ciertas como técnicas de
con los ojos cerrados, si yo tengo en mi cajita todos mis aceites y a lo mejor con los ojos cerrados yo a través de la intuición y de la energía puedo seleccionar el aceite que yo necesito. Hay quien usa, por ejemplo, péndulos para ubicar cuál es el aceite que más necesitan. Hay esa parte de la intuición, o incluso ya hay tecnología a través de escáneres, por ejemplo, que en contacto con la piel va a checar cómo está la energía del cuerpo, va a checar la energía de cada uno de los aceites, porque obviamente como es naturaleza, todos tienen su frecuencia energética. Entonces van a hacer como un match entre el cuerpo y los aceites. Entonces puede ser cualquiera de estas técnicas para elegir. O obviamente podemos ir a la literatura de la aromaterapia, buscar en los libros y ver cuál es el aceite que queremos usar. Por ejemplo, si hay, digamos, dos personas que están como muy decaídas, pero de pronto una es porque ha tenido alguna pérdida y otra porque el COVID le dio muy duro y está muy triste y así. O sea, es como tristezas diferentes. ¿Los remedios son diferentes también? Si bien hay ciertos aceites que son como generalmente de buen apoyo para cualquiera de estas situaciones, yo soy muy de la idea de hacerlo personalizado, ya sea que la persona lo huela. Incluso es bien interesante cómo pasa, a lo mejor si yo huelo no sé, un aceite de geranio en cierta época de mi vida, puede ser que me desagrade. En cambio, si lo huelo, incluso del día, momentos del día, si yo lo huelo, me va a encantar. Y es por esta parte bioquímica del cuerpo. Vamos a recibir toda la información del exterior pues, de manera diferente. Entonces, para casos específicos, yo sí soy de la idea de hacerlo individualizado, de que la persona se sienta en sintonía con el aceite que está escogiendo. Muchas veces pueden escoger aceites que a lo mejor no se nos hubieran ocurrido. Y claro, es por esta parte de la frecuencia en la que cada persona está y la parte de la frecuencia de cada uno de los aceites. Entonces, Fíjate que me estás recordando, Zaira, a mí me fascina el aceite de rosa y pues tengo el rolón de rosa. Y yo, bueno, juro por el rolón de rosa y que es una maravilla y no sé cuánto. Y una súper amiga muy querida se emociona, se compra su rolón de rosa y me dice, a mí no me hace nada. Yo no lo huelo, nada, no me... Y claro, nos reíamos y creo que tiene mucho que ver con esto que tú acabas de comentar, de aquí está la mujer. Decía, yo no sé qué tanto te gusta ese porque a mí ni me huele, me decía, no, y nos moríamos de risa. Y decía yo, bueno, a mí me parece que el de rosa es así como esplendoroso. Y creo que la respuesta está en un poco lo que acabas de decir, ¿no? En qué momento está cada una. Y claro, nos entusiasmamos las unas con las otras. Sin embargo, pues el momento vibracional o el que sea, no es tan compatible para un aceite de una persona que con otro. Inclusive aquí nos está diciendo Teresa Maldonado que el laurel también sirve para proteger los alimentos contra los llamados gorgojos, claro, colocando 3 hojitas en los recipientes donde se guardan y que eso evita que estos bichitos entren. Fíjense qué interesante dato. ¿Sabes? Ahorita que decías, Mercedes, a lo mejor, claro, a lo mejor hay veces que no nos huele a nada. Sin embargo, aunque nosotros creamos que no, está haciendo todo este efecto bioquímico en el cuerpo. Entonces, aunque lo pongamos en plantas de los pies, por ejemplo, el aceite va a hacer muchos efectos en el cuerpo. Y relacionándolo con lo que decía Elena de cómo nos ha afectado la parte del COVID en relación al olfato, es bien importante
justo por lo que les decía, el olfato es, pues es uno, es el, más bien es el primero de los sentidos que se desarrollan en un feto, ¿no? Y es súper poderoso para las emociones. Entonces, ¿qué efecto tan grande perder el olfato? Porque, Sí. híjole, si esa es la vía rápida para el sistema límbico, que ya vimos que es donde están todas las emociones, las memorias, muchos de los reflejos, incluso parte de las adicciones puede ser como algún desorden en el sistema límbico. Entonces, por una parte, privarnos del olfato es un efecto enorme. Y por otra parte, los receptores olfativos son tan poderosos que aunque pensemos que no lo estamos oliendo, incluso con aromaterapia hay procedimientos como para ayudar a recuperar el olfato. Pero aunque pensemos que no lo estamos oliendo, es tan, como son tan naturales, si los ponemos en la nariz o si los ponemos, por ejemplo, en un difusor y estamos haciendo este ejercicio, el cerebro va a seguir reconociéndolo. Entonces, sí, lo podemos usar aún para eso. Sí, y ahora que estábamos hablando pues de los diferentes aceites, de las flores, de los árboles y todo, es, yo creo que es tan, eh, el efecto es tan bueno como cuando uno va al bosque. A mí me pasa eso, ¿no? Cuando yo voy a pasear al bosque y veo los árboles y huelo a pino, o meto los pies a un río, a un lago, eh, es, es también como medicinal ese contacto que podemos tener con la naturaleza, y de ahí pues es que de donde se sacan todos estos beneficios. Y yo tengo una pregunta: si de pronto tengo algo y no sé qué aceite usar, ¿hay alguno básico que tú dijeras, este, este es como el básico o los básicos que sería bueno tener cerca? Hay uno que en aromaterapia se usa mucho como un comodín, como bien dices, a lo mejor como el primero que me va a rescatar. Cuando yo no sé qué puedo usar el aceite de incienso. El incienso tiene una historia divina. Es una resina de un árbol específico y lo sacan de una manera muy especial y es como todo un procedimiento para mí mágico, ¿no? Entonces tiene muchísimas propiedades que por una parte en aromaterapia se dice que va a potencializar todos los otros aceites esenciales, el incienso. Y por otra parte va a apoyar a todos los sistemas del cuerpo. Entonces yo diría que el incienso es como tenerlo sí o sí en todas partes. Y Que emocionalmente es una, claro, incluso en muchísimas culturas se ha mencionado, incluso en la Biblia, ¿no? El incienso y la mirra son unos básicos que han estado desde siempre. Esto no es algo que nos estemos inventando ahorita o que sea una moda, eso es algo que ha estado en muchísimas culturas y tradiciones y rituales. Sí, yo recuerdo cuando yo era chica, a mi mamá le decíamos la bruja en el buen sentido de la palabra, porque todo lo curaba con hierbitas, que la agüita de ruda para no sé qué, y que el eucalipto, lo ponía, me acuerdo, una olla con agua hirviendo y las hojas de eucalipto para abrir las vías respiratorias y así. Usaba toda esa como sabiduría, que es una sabiduría ancestral realmente, de donde viene todo esto, ¿no? Y Sí, es realmente increíble el poder que puede tener. Y digamos que en tu experiencia que has tenido con este tema, ¿tienes algún caso, alguna historia interesante o increíble eh, que tú hayas visto de cosas que se han resuelto o que se han apoyado con los aceites? uy, tengo muchísimas y me encantaría poder explicarlas todas.
pero si pudiera escoger, yo me dedicaba a dar terapia a niños con algún tema de aprendizaje. Y hubo casos, y tengo testimonios increíbles con niños, o ya sea con síndrome de Down, o con autismo, con Asperger, incluso niños con temas de tartamudeo o de que no podían hablar. Y en esta combinación en la terapia, un poquito de kinesiología, pero sobre todo usar aceites esenciales de manera cotidiana en su casa y en terapia, el progreso que a lo mejor antes tenían, no sé, en un año, lo podían tener en la mitad del tiempo. Entonces, esto fue increíble y, bueno, por supuesto, en mi casa y en mi familia también casos, lo que les decía ahorita, de mi hija que tenía muchas alergias, muchas, tenía que ir al neumólogo, yo creo que cada semana, de verdad era muchísimo. Y haciendo como todo un tema integral, por supuesto, alimentación más sana, cambiar todos los limpiadores en mi casa, todo lo que ella olía o se untaba en el cuerpo, obviamente de las emociones y los aceites esenciales, yo creo que fueron un 90% de la solución que tuvimos con ella. Niri, para ti, para el tema de alergias, ¿cuáles son los aceites, digamos, base para trabajar las alergias? ¿O dependen de qué tipo de alergias sean o cómo? Sí, mucho, exacto. Podríamos ir como tan al tema muy, muy específico o algo que en general puede ayudar a la persona. En aromaterapia hay 3 aceites esenciales que van a ayudar mucho con cualquier tipo de alergia. Y es la menta, el limón, el aceite de limón y la lavanda, que es una de las famosísimas flores que nos ayudan en aromaterapia. Estos 3 aceites, si los usamos en conjunto, es una maravilla. Lo podemos usar de manera aromática, lo podemos poner en la piel y ciertas marcas de aceites esenciales que son muy puras, eso sí, de verdad siempre hay que tener mucho cuidado porque hay muchos aceites esenciales o imitación de aceites esenciales. Muchas veces aquí se ve también mucha piratería y muchas cosas sintéticas, como en todo, como hasta en los alimentos. Entonces, siempre verificar que sea lo más puro que puedan encontrar. Si es muy, muy puro, pueden usarlo incluso de manera interna. Se puede hacer un shot con un poquito de agua y se puede tomar para las alergias. Fíjate qué interesante lo que hablas, porque justo Teresa escribió aquí en el chat: una gota de aceite esencial equivale a 20 tazas de la planta de ese aceite. Lo importante es que cuando compremos aceites veamos que este tenga un respaldo que nos indique que la planta de ese aceite fue plantada en tierras sin químicos, porque al colocarlo en la piel, olerlo, todo eso se va a nuestras células porque traspasa hasta ellas. Así que hay que ver los registros o certificaciones de estos aceites, porque existen muchos que no están certificados y por lo tanto pueden dañarte al no saber en qué tierra se cultivaron. Justo lo que estabas mencionando. 100%, sí, siempre tener mucha precaución de ver de dónde vienen, por supuesto. Hay una parte que yo me fijo mucho, que en esa región de donde vienen los aceites, que también cuiden la naturaleza, porque he visto reportajes en donde no cuidan los árboles o las plantas, y las plantas se ven tristes, es horrible. Y yo creo que todo eso también repercute en nosotros, ¿no? En la energía que traen esas plantas, por lo tanto en el aceite y lo que vamos a estar poniendo. Entonces sí, 100% lo que estar viendo y muy conscientes de cuál es la marca que vamos a elegir. Porque pues ahora como ya se ha visto como esta parte de retomar lo natural y se ha vuelto una tendencia, eso es una realidad, se ha vuelto una tendencia y incluso ya se certifica
en ciertas partes del mundo la aromaterapia como una ayuda científica, pero por eso mismo existe ya mucha piratería. Entonces sí hay que tener cuidado. Oye, Zaira, y por ejemplo, digamos que dos cosas importantes que podemos hacer cotidianamente para mantener nuestras emociones equilibradas, etcétera, una es meditar y la otra es hacer ejercicio, llámalo caminar, e ir a un gimnasio, lo que para cada quien sea. En tu criterio, ¿cuáles serían las más ad hoc para meditar y cuáles las más ad hoc para hacer ejercicio? ¿Te refieres a qué aceites podría usar? ¿Qué aceites? Sí, ¿qué aceites piensas que son más eficientes o que pueden potenciar el efecto del ejercicio en el sentido de, no sé, de energía? ¿Y cuáles son aquellas que consideras muy valiosas cuando vamos a meditar? Me encanta, sí. Cuando voy a hacer algún ejercicio, alguna actividad física, por una parte, o por otra parte, si no la voy a hacer, ¿no? Como estuvimos mucho tiempo pues en espacios reducidos o sentados mucho tiempo, ¿no?, dentro de casa. Entonces, en las dos situaciones podemos usar, por ejemplo, mentas para ayudarle al cuerpo a lo mejor con la circulación, con activar el cuerpo, para prevenir, por ejemplo, algún tipo de lesión. Podemos usar algunas especies como por ejemplo el cardamomo. El cardamomo es muy bueno para la respiración. Y si yo estoy oxigenando mejor, obviamente voy a tener mejor desempeño en el ejercicio que yo quiera hacer, más rendimiento. Por ejemplo, el eucalipto también es muy bueno para oxigenar y para respirar mejor. Ese me gusta mucho. El limoncillo o el lemongrass, ese nos va a ayudar como para la circulación y para evitar que haya calambres, también nos va a ayudar mucho. Para el ejercicio hay un montón de cosas. Y post ejercicio, por ejemplo, podría usar un aceite de lavanda, algo para relajar el cuerpo y evitar alguna contractura. Y para meditar, también hay un chorro de cosas que podemos usar de la naturaleza. Por una parte podemos usar los árboles porque nos van a dar este enraizamiento del que hablábamos hace rato, de establecer y de reforzar nuestras raíces, pero a la vez para llegar más alto. Eso por una parte, y por otra parte también podemos usar otras hierbas, por ejemplo con la salvia se usa mucho también para meditar. El incienso es uno de los clásicos también para la práctica de la meditación. La mirra también es muy buena. Sí, yo creo que dependería del tipo o de la intención de la meditación, pero eso es lo que yo usaría. Y lo podemos poner, es tan sencillo como poner unas gotitas en la palma de las manos, frotar y hacer inhalaciones. Y a mí, por ejemplo, algo que me gusta y que hago muchísimo es en los difusores, pero difusores ultrasónicos, no de velitas, sino ultrasónicos para mantener la integridad de los aceites y poner diferentes elementos de la naturaleza durante el día. En la mañana a lo mejor quiero despertar, quiero tener más energía, quiero tener alegría, entonces puedo poner cítricos, puedo poner hierbabuena. Más adelante, a lo mejor en la tardecita, quiero tener otro ambiente y así. Y ya en la noche, a lo mejor cosas que me ayuden a relajar. Entonces, dependiendo del ambiente que yo quiera generar en mi casa, pero el difusor para mí es una herramienta maravillosa. Sí, sí, bueno. Sí, tengo una preguntita. Es que últimamente se ha escuchado mucho de todos estos productos para la salud que tienen como de ingrediente el cannabis, ¿no? O el extracto de marihuana. Pero sé que hay un aceite que puede llegar a tener los mismos beneficios, un aceite esencial, que es la copaiba. ¿Sí estoy en lo correcto?
Sí, van a ir, cualquiera de los dos van a ir dirigidos a un sistema que es el sistema endocannabinoide del cuerpo. ¿Esto qué significa? Que le va a ayudar al sistema nervioso central y a muchos otros sistemas en el cuerpo. Sin embargo, el aceite de copaiba, como bien dice Selena, no va a tener este componente de psicotrópico que el cannabis sí. Entonces, si bien los dos van dirigidos al mismo sistema endocannabinoide del cuerpo, el aceite de copaiba no va a generar toda esta parte psicotrópica que el aceite, bueno, no es aceite, que el extracto de cannabis sí. Entonces, pues, sí, es mucho más amigable y más fácil de usar el aceite de copaiba e incluso mucho más poderoso porque tiene otros beneficios también para el cuerpo. Fabuloso, pues ya aunque no lo crean, ya Son las 8. ¡Qué barbaridad! ¿A qué hora se